Buenas noches, hermanos. Iniciamos el estudio propiamente hablando del libro de Amós. Las últimas 3 semanas hemos estado viendo una introducción a los profetas que nos da un marco de referencia para poder entender Amós o también otros libros proféticos. Pero hoy llegamos a meternos al libro mismo, y como mencionó Fabio, hay una guía que ustedes han recibido y estaremos usando esa guía para ir progresando en nuestro estudio del libro. Si fuéramos un grupo más pequeño, podríamos tener más conversación. Yo haría las preguntas, ustedes podrían aportar respuestas, podría haber tiempo para intercambio, diferencias de opinión. Pero considerando que somos un grupo no tan pequeño, más bien lo que voy a estar haciendo es hacer las preguntas y voy a dar las respuestas que he encontrado yo. Y después, como a las 8:50, pienso hacer una pausa para que luego ustedes puedan expresar sus observaciones, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias en cuanto a aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Así que vamos ahora desde el inicio con el título de Amós 1 a 2, y tienen allí la guía que dice Guía de Estudio con Respuestas. También sería bueno tener a la mano una Biblia, porque vamos a estar leyendo varios pasajes, no solo del libro de Amós, sino también de otros pasajes en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. La primera pregunta entonces es: ¿qué información nos proporciona el primer versículo acerca de Amós y sus profecías? Así que vamos a leer el versículo y luego contestar la pregunta. Amós, el capítulo 1 y el versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así que la pregunta es ¿qué información encontramos aquí acerca de Amós y sus profecías? Y encontramos bastante información en estas pocas palabras, ¿verdad? En primer lugar, vemos algo acerca de Amós, de dónde era. Era de un pueblo de Tecoa. Tecoa, si buscáramos en un mapa, encontraríamos que no está en el reino del norte, donde Amós va a dar sus profecías, sino que está en el reino, o estaba en el reino del sur, una ciudad de Judá, unos 17 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que Amós estaba ahí dando sus profecías, como veremos, como extranjero en un sentido. También el primer versículo nos informa un poco acerca de qué era Amós, ¿verdad? Y lo que vemos aquí y que Amós va a explicar más adelante es que él no era un profeta profesional, sino más bien era, aquí dice el versículo, era pastor, pero tal vez la palabra aquí sería mejor traducida ganadero. No es la palabra normal que se usa para pastor en el Antiguo Testamento, en hebreo, que es la palabra roé, sino es otra palabra que es noked, y ese vocablo aparece en todo el Antiguo Testamento solamente una vez más. Y es el lugar donde aparece en 2 de Reyes 3:4. Echemos un vistazo a ese pasaje para ver cómo se usa. 2 de Reyes 3:4, que dice lo siguiente: entonces Mesa, rey de Moab, era, y la traducción que tenemos aquí en la Reina Valera por lo menos es propietario de ganados. Esa es la palabra noked que encontramos aquí en Amós 1:1. Y me parece una buena traducción, sobre todo por lo que dice a continuación, ¿verdad? Y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Así que evidentemente no solo por ser rey, sino por el pago que hizo,
no tenía allí su rebañito de ovejas que estaba cuidando, sino tenía muchos animales. Así que aquí en Amós podríamos traducir como está aquí en Segunda de Reyes, el propietario de ganado, o si quieren más sencillamente ganadero. Además, otro aspecto de ese libro que nos hace pensar que Amós no era un sencillo pastor, campesino, digamos, es el arte literario de las profecías, que no es tan evidente tal vez al leer el texto en español, pero es más evidente en el hebreo, y estaremos señalando algunos aspectos de ese arte literario que se puede percibir ahora en la traducción. Ese arte literario, además, como se veré al seguir leyendo el libro, y particularmente estos primeros 2 capítulos, Amós tenía un buen conocimiento de la historia de la región, no solo en Judá y en Israel, sino en los pueblos vecinos también. Que todo eso implica que era un hombre que tenía de alguna manera una buena preparación académica, era un hombre bien educado y además un hombre de recursos. Entonces no fue un sencillo pastor de ovejas. Y cuando llegamos más adelante al capítulo 7, los versículos 14 y 15, veremos un poco más de explicación de esto. Esos versículos dicen: entonces respondió Amós y dijo a Amasías, que fue un sacerdote de Israel: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. O sea que esa no es mi profesión, no vivo de eso, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y volveremos a tratar ese asunto allí, pero dice luego: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, no Judá, sino Israel. Así que era de Judá, pero en la profecía se trata del reino del norte, de Israel. Ese es el siguiente inciso en nuestro bosquejo. Este primer versículo nos informa de qué pueblo tratarían las profecías de Amós. Tratarían de Israel principalmente, aunque va a mencionar otros pueblos también. Era de Judá, pero son profecías acerca de Israel y profecías que él pronunció o anunció en Israel. Eso también se verá más tarde cuando vemos al capítulo 7. Pues de hecho podemos echar un vistazo ahora al capítulo 7 y los versículos de 10 a 15. En el capítulo 7, versículo 10, leemos que entonces el sacerdote Amasías de Betel, fue el sacerdote de uno de los santuarios principales del reino del norte, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, el rey del norte: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Imagínense un profeta que viene a Guatemala y dice que el presidente va a morir asesinado o algo así, o violentamente. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Pueden imaginarse qué tan popular era ese mensaje, sobre todo entre los poderosos del país. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, vete a tu casa y come allá tu pan y profetiza allá. Está dando a entender que Amós era un profeta profesional que vivía de sus profecías. Entonces dice: si quieres vivir de tu profecía, vete a tu pueblo, a tu tierra, y allí te pueden pagar por sus profecías. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Volviendo al primer versículo del libro, también nos informa cuándo profetizó Amós. Dice que fue 2 años antes del terremoto. Y uno se pregunta, pues, ¿qué terremoto sería, verdad? Si yo les dijera a ustedes que yo vine a Guatemala 2 años, después del terremoto, ¿en qué terremoto pensarían ustedes? Pues supongo que pensarían en el terremoto de 1976, porque ese fue el terremoto, ¿verdad? Hasta ahora ha sido el terremoto.
en nuestra experiencia. Ojalá que no venga otro que lo desbanque ese terremoto de su fama. Y así este terremoto que menciona Amós aquí, o que se menciona aquí en el primer versículo, ha de señalar un terremoto famoso, destructivo, desastroso, que la gente recordaba después, ¿verdad? Los otros datos cronológicos nos dan la idea de que tal vez fue un terremoto, o debería ser un terremoto en tiempos de los dos reyes mencionados, Usías, rey de Judá, y Jeroboam, hijo de Joás. Y generalmente los expertos creen que fue un terremoto más o menos allí por el año 760 antes de Cristo. Durante este periodo, cuando estos dos reyes reinaban independientemente, hubo un tiempo cuando, al inicio de su reinado, cuando reinaban con su papá en cada caso. Esa fue una costumbre que se usaba a veces en el antiguo mundo para evitar golpes de estado entre un rey y otro. Pero en este periodo, ahí por el año 760, los dos reyes estaban reinando independientemente y además reinando con bastante éxito en términos económicos, en términos militares. Fue un tiempo de prosperidad y expansión territorial para ambos reinos. Podemos ver un texto al respecto, Segundo de Reyes 14. Segundo de Reyes 14, el versículo 23. Del 23 al 27 vamos a leer. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, uno de los dos reyes mencionados aquí, ¿verdad? Hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Se dan cuenta, ¿verdad? Que son dos Jeroboam diferentes, ¿verdad? Jeroboam, hijo de Nabat, fue el primer rey del reino del norte, y Jeroboam, que estamos leyendo ahora, es otro que vino más de un siglo después. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. El primer Jeroboam, ustedes recordarán, fue el Jeroboam que puso los becerros de oro para evitar que su gente fuera a Jerusalén para adorar a Yahvé en el templo allí. Así que cuando se dice que no se apartó de los pecados del primer Jeroboam, está refiriéndose particularmente el texto a eso de los becerros de oro y los santuarios. A propósito, esos santuarios llevaban el nombre de Yahvé. No es que la gente decía que adoramos a los becerros de oro, sino que decían que estos becerros representan la presencia de Jehová o de Yahvé, pero en realidad, como sucede en estos casos, esos becerros se volvieron, en cierto sentido, en dioses para el pueblo. Él, Jeroboam el segundo, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Así que aquí podemos ver la situación de prosperidad que hubo en los tiempos de Jeroboam. No solo prosperidad económica, sino también expansión del territorio del reino. El terremoto de que se habla aquí al inicio del libro de Amós probablemente sucedió entonces alrededor de 700 antes de Cristo, y fue tan fuerte que se recordaba todavía más de 2 siglos después, en tiempos del profeta Zacarías. Si vemos el libro de Zacarías, el capítulo 14, el versículo 15, Zacarías, que profetizó bastante tiempo después,
Zacarías 14, versículo 5, perdón. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, uno de los dos reyes mencionados al principio de Amós, para darnos marco de referencia. Y vendrá Jehová mi Dios con él, y con él todos los santos. Así que aquí 2 siglos después todavía está recordando, o recordaba el pueblo también, no solo Zacarías, de ese famoso terremoto y el desastre que causó. Yo diría que en el caso de nuestro libro de Amós, la referencia al terremoto no solo nos ayuda a entender cuándo cronológicamente se dio la profecía, sino que es un toque literario, digo yo, de parte del profeta, para darnos una idea, un anticipo de cómo va a ser este libro. El libro de Amós va a ser un libro no de dulces sueños ni de profecías de prosperidad, sino que va a ser y va a causar un terremoto social y religioso en Israel, donde él iba a dar sus profecías. Y es posible que también la referencia al terremoto aquí se refiere al cumplimiento de una de las profecías de Amós, porque leemos en el capítulo 9, el versículo 1, una profecía que veremos otra vez después. En Amós 9:1, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrer de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aparentemente una profecía acerca de un terremoto que iba a venir. Como leemos que Amós comenzó su ministerio profético 2 años antes del gran terremoto. La siguiente pregunta tiene que ver con el siguiente versículo, que sugiere el versículo 2 acerca de dónde moraba y dónde no moraba Yahvé en la tierra, y acerca de los contenidos de las profecías de Amós. Y lo que dice el versículo 2 es lo siguiente: dijo Amós, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así que ese versículo da a entender que en la tierra, no estamos hablando ahora de la morada de Dios en el cielo, en la tierra Yahvé moraba en el templo, en el monte Sión. El monte Sión era una parte de la ciudad de Jerusalén. Y eso a la vez da a entender o sugiere que Yahvé no moraba en los santuarios en el reino del norte, en Betel y Dan. De nuevo, los santuarios que había construido el primer Jeroboam para que los del reino del norte fueran a esos santuarios para adorar a Yahvé y que no fueran a Jerusalén. Así que indirectamente este versículo 2 da a entender que Yahvé no mora en aquellos santuarios. A la vez el versículo 2 indica algo en cuanto a los contenidos de las profecías. Dan la impresión de que van a ser profecías de juicio devastador contra Israel, pues el rugido temible de Yahvé secará hasta los lugares más fértiles de Israel. El rugir del Dios, no solo hablando del Dios de Israel ahora, sino en la literatura del Antiguo Oriente, en la teología, digamos, de los pueblos politeístas, cuando en sus escritos hablan de que el Dios ruge, eso normalmente implica que Él llega a derrotar a los enemigos de su pueblo. Pero aquí la oración se secará la cumbre de Carmel implica que la ferocidad de Yahvé se dirigirá no contra algún pueblo fuera de Israel, sino contra su propio pueblo en el reino del norte.
Fabio, si nos pudieras poner por un momentico el mapa de Israel. En este mapa, que supongo que ustedes más o menos reconocen en la tierra ahí, ¿verdad? Pero en la costa hay un punto que se llama Monte Carmelo, y que allí como una especie de, no sé cómo llamarlo, no es exactamente una península, pero una parte de la tierra que se sobresale un poco, ¿verdad? Ese es la tierra a que se refiere aquí el versículo 2, cuando habla de la cumbre del Carmelo, y era una parte de la tierra de Israel famosa por los bosques que había allí, por los animales, leones, mucho verdor, ¿verdad? Así que aquí la profecía es que este rugir de Yahvé desde Sion, desde el templo en Jerusalén. Fabio, si puedes subir un poquito el mapa para que veamos Jerusalén. Ahí está bien, sí, ahí está bien, sí. Pueden ver desde la distancia entre Jerusalén junto al Mar Muerto y el Monte Carmelo allí en el norte. Ese rugir de Yahvé desde Jerusalén va a secar, digamos, todo lo que es la tierra de Israel, ¿verdad? O por lo menos la mayor parte, ¿verdad? Incluso la parte donde había la parte más famosa por su vegetación, ¿no? Gracias, Fabio. Ahora, volviendo a la hoja con las preguntas, ahora pasando al capítulo, el mismo capítulo 1 y ahora los versículos de 3 en adelante, ¿verdad? Aquí ahora tengo una serie de preguntas que tienen que ver con varios pasajes en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Así que la primera pregunta tiene que ver con el capítulo 1, los versículos 3, 6, 9, 11, 13 y también el primer versículo del capítulo 2. Y la primera pregunta es: ¿de qué pueblos se tratan estas 6 profecías a partir del 1-3 y llegando al final al capítulo 2 y al versículo 3? Y las respuestas se encuentran en los versículos mencionados. Y tal vez quieren tomar nota de los versículos y luego vamos a ver otra vez, Fabio, otra vez el mapa para que podamos ir ubicando. Bueno, primero veamos cuáles pueblos son, ¿verdad? O que tenemos el texto abierto aquí. En el 1-3, el pueblo que se menciona es Damasco. Damasco era una ciudad, no era un país, digamos, pero una ciudad-estado importante en Aram, lo que hoy sería Siria, y en el mapa que vamos a ver en un momento se le va a llamar Siria, aunque no es el título más correcto para el periodo que estamos leyendo aquí. La palabra hebrea es la palabra Aram, que es la tierra de los arameos. El segundo pasaje, 1:6, habla de la ciudad de Gaza, y luego en el versículo 8 menciona otra ciudad que es Asdod, y en el versículo 8 también menciona una tercera ciudad que es Ekron, ¿no? Esas 3 ciudades son 3 de las 5 ciudades de los filisteos. En el versículo 9 se menciona Tiro, y Tiro y Sidón eran las ciudades más famosas del pueblo de los fenicios. En el capítulo 1, versículo 11, se menciona Edom. Edom era un pueblo que vamos a ver dónde se ubica al lado oriental y al sur del Mar Muerto. Luego en el versículo 13 del capítulo 1 se menciona los hijos de Amón, o como diríamos nosotros tal vez, los amonitas. Este es un pueblo que veremos en un momentico, está al este de Israel en Transjordania. Y el capítulo 2, el versículo 1, menciona el pueblo de Moab, ¿verdad? Y Moab era una ciudad, era una nación, un pueblo, una tierra, también al oriente del Mar
muerto. Así que vamos a ver el mapa para encontrar estos lugares que hemos mencionado aquí. El primero fue Damasco. Damasco apenas, déjame ver aquí. Sí, está bien, permítanme. Damasco se ve en el norte, ¿verdad? Y en el gracias, en el noroeste, ¿verdad? Ahí por Monte Hermón, y sí, ven abajo la palabra Siria, que como mencioné sería mejor o más, históricamente sería más fiable que fuera Aram, pero sí lo asociamos con Siria hoy día, ¿verdad? El siguiente fue en Gaza. Si miran en la parte suroeste del mapa, Fabio nos está indicando ahí la ciudad de Gaza, la ciudad de Asdod, está un poco al norte, la ciudad de Ekron, está un poco más al norte aún, ¿verdad? Y pueden ver en el mapa que se ha puesto como nombre de esta región Filistea. 3 de las 5 ciudades de los filisteos, las otras ciudades están ahí en el mapa también. En el versículo 9, Tiro. Pueden ver que Tiro, si vamos por la costa y seguimos hacia el norte, llegamos a Tiro. No se menciona aquí Sidón, pero Sidón es la otra ciudad más conocida de esta región. Pueden verlo más al norte. Esa es la región en que vivían los fenicios. En el versículo 11, Edom, ¿verdad? Edom, déjeme ver si está en el mapa. Bajemos, sí, ahí lo tienen, al sur del territorio de Moab, ¿verdad? Y al sur del mar Muerto, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2, el versículo 1, Moab, que está justo al norte de Edom y al este, perdón, no sé lo que se diga antes, oeste, pero al este del mar Mediterráneo, al oriente, y en el no recuerdo si he saltado alguno aquí. Amón, sí, creo que salté Amón en 1.13, pueden ver Amón que está al este de Galad. Galad es territorio de Israel, ¿no? Así que allí pueden ver que estos son pueblos que están en los varios lados alrededor de lo que es la tierra de Israel, bueno, juntamente con la tierra de Judá, ¿verdad? Muy bien, si podemos volver a la guía. La siguiente pregunta tenemos es si estas profecías serán anuncios de bendición o de castigo divino y por qué serán de esta naturaleza. Así que para contestar eso podemos comenzar con el primer caso en el versículo 3. Mejor dicho, en el versículo 2 dijo el versículo 2, perdón, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre de Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y esa expresión allí, por 3 pecados de tal pueblo y por el cuarto no revocaré su castigo, se encuentra de nuevo en el versículo 6, se encuentra de nuevo en el versículo 9, se encuentra de nuevo en el versículo 13 y se encuentra de nuevo en el capítulo 2, el versículo 1. Así que es evidente que estas profecías van a tratarse de
juicios divinos y juicios o castigos irrevocables, ¿verdad? Porque en cada caso dice Yahvé, no revocaré su castigo. Ahora, ¿por qué serán de esta naturaleza? Eso se indica en la pregunta siguiente, cuando habla de, en esta misma pregunta podemos ver que en cada caso se menciona un pecado que ha cometido el pueblo, ¿verdad? En el versículo 3, trillaron a Galad. Y bueno, vamos a ver estos casos un poquito más adelante, pero en cada caso es por un pecado del pueblo, y del pueblo mencionado, y vamos a ver qué tipos de pecados son, ¿no? Luego la siguiente pregunta es: ¿por cuántos pecados de cada pueblo mencionado lo castigará Yahvé? Y en cada caso, ¿cuántos pecados del pueblo especifica Yahvé luego? Así que ustedes recordarán que la fórmula que se va repitiendo en cada caso es por 3 pecados de tal pueblo, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así que evidentemente el pasaje va a hablar de cuatro pecados. Pero cuando uno sigue leyendo en cada caso, uno encuentra solamente uno. Solamente se especifica uno, por lo menos, ¿verdad? Estos pecados vamos a verlos rápidamente y preguntarnos de qué tipo son los pecados que Yahvé especifica, ¿verdad? El primer pecado es desde Damasco, en el capítulo 1, el versículo 3b. Recordemos que Damasco era la principal de las ciudades-estado arameas. El pecado de ellos fue que arremetió con saña contra los israelitas que vivían en el lado oriental del río Jordán. Eso leemos ahí en el 1.3b. Porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Es una figura eso del trillo. El trillo que era como una herramienta, o era una tabla grande de madera pesada que tenía abajo piedras puntiagudas o pedazos de metal, y se pasaba encima del grano cosechado para separar el grano de la paja. Aquí es una figura, no está hablando aquí de cómo trabajaban en la agricultura en Galad, sino lo que hicieron con el pueblo de Galad. Y Galad, como vimos en el mapa anterior, es la parte de Israel al lado oriental del río Jordán. El pecado de los filisteos se menciona en el versículo 6 y el versículo B, en la parte B del versículo, que hicieron una deportación masiva de los habitantes de algún lugar para venderlos a Edom como esclavos. Dice el texto, porque llevó cautivo a todo un pueblo, no se especifica qué pueblo, ¿verdad? De todo un pueblo para entregarlo a Edom. Así que aunque Amós no identifica a los cautivos, uno podría pensar por lo menos que es probable que fueron de Israel o Judá, porque ustedes recordaron en el mapa que Filistea era un pueblo vecino a Judá, y también en parte a la parte sur de Israel. Y es posible que el profeta aquí alude a una invasión filistea de Judá que se menciona en 2 de Crónicas, pero la verdad es que como eran vecinos, como se ve en distintas partes del Antiguo Testamento, hubo bastantes conflictos militares entre los filisteos e Israel, o entre los filisteos y Judá a lo largo de ese tiempo. Puede ser que en cualquier tiempo que hayan hecho este tipo de crimen en contra de la humanidad. En el caso de Tiro, la principal ciudad-estado fenicia, en el versículo 9, el pecado fue que hizo lo mismo que Gaza. Leamos el versículo 9.
Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. En los 2 casos es a Edom, que estaba ubicado, recuerden, al sur del Mar Muerto, ¿no? En este caso, aunque hicieron lo mismo que Gaza, una agravante, digo yo, sería que los esclavos eran de un pueblo aliado. Así dice el versículo 9, cuando dice al final del versículo, y no se acordaron del pacto de hermanos. O sea que Tiro tenía un pacto con este pueblo que entregó como esclavos a Edom, y para hacer eso, por supuesto, tuvieron que romper el pacto. En los pactos del Antiguo Oriente, los aliados se llamaban hermanos. Aquí podemos ver un ejemplo en 1 de Reyes 9:13. 1 de Reyes 9:13. Donde encontramos una pequeña parte de una conversación entre Hiram, rey de Tiro, y Salomón, el rey de Israel. Y en el versículo 13, bueno, tal vez debemos leer el versículo 12, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? No es que eran evangélicos ellos, sino que hermano, porque tenían un pacto de paz entre esos 2 pueblos, y la entrega de estas ciudades fue parte de ese acuerdo del pacto. Y el otro ejemplo que tenemos aquí es en el mismo 1 de Reyes, el capítulo 20, y los versículos 32 a 33. Que aquí leemos acerca de Acab, que había logrado una victoria sobre el rey de Siria, dice en la Reina Valera, el rey de Aram. Y después de esa victoria leemos lo siguiente, en el capítulo 20, el versículo 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio. Bueno, aquí está hablando de los siervos del rey de Aram, después de la derrota militar. Sus siervos aconsejaron lo siguiente. Bueno, leamos el versículo 31 para entender mejor. Entonces sus siervos le dijeron al rey, he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel, el rey del reino del norte, y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, es el rey Acab en este caso, le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Está sugiriendo Acab, y está respondiendo los representantes del rey de Aram, hagamos un pacto, entremos en un pacto y seamos hermanos. En nuestro texto, en Amós 1:9, aquí tampoco la nacionalidad de los cautivos se identifica, pero no es improbable que fueran de Israel o de Judá, por la ubicación y también por lo que vemos en Joel 3, el libro de Joel, el capítulo 3, y los versículos de 4 a 8.
3 de Joel, en el versículo 4, leemos lo siguiente. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengarme de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Aquí habla de una venta de parte de por Tiro y Sidón, una venta de los habitantes de Judá y los habitantes de Jerusalén para alejarlos de su tierra. He aquí que yo os los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Un castigo de ojo por ojo que plantea aquí Jehová. El pecado de Edom, volviendo ahora a Amós y al el primer capítulo. Y el versículo 11b. Así ha dicho Jehová, en el versículo 11, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahora viene el pecado, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor en contra de este hermano, ¿verdad? Así que el pecado fue que había cometido violencia continua contra su hermano. Y de nuevo, el hermano aquí no sabemos qué pueblo es, podría ser cualquier pueblo, pero un pueblo aliado tendría que ser con Edom, por eso le llama hermano. Pero podría bien ser, o probablemente sería Judá o Israel, pues Edom descendió de Esaú, que era hermano de Jacob. Además del pecado mencionado aquí, Amós ya ha dicho 2 veces que Edom compró un pueblo cautivo. Eso lo vimos en los versículos 6 y 9. Y así los filisteos en el versículo 6 y los fenicios en el versículo 9 merecían castigo por entregar el pueblo cautivo. También lo merecía Edom por comprar ese pueblo y venderlo a otros, ¿verdad? El pecado de los amonitas en el versículo 13 fue que en invasiones para apropiarse de tierra israelita en Transjordania mataron con saña hasta a las mujeres embarazadas. Eso se ve en el capítulo 1, versículo 13, en la segunda parte. Leeré desde el inicio del versículo. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad. Recordemos que Galad era la parte de Israel al oriente del río Jordán. Abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Y a propósito, aunque no tiene que ver tal vez tan directamente, pero sí tiene una implicación para nuestra situación hoy. Este pasaje, además de anunciar este castigo o denunciar este pecado de los amonitas, también implica que la vida del feto es de alto valor. O sea que abrir a las mujeres encintas aparentemente era peor aún que matar a una mujer no encinta. Y esta idea se ve también en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Segundo de Reyes 8:12. Segundo de Reyes 8:12. Que dice: entonces le dijo Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres,
que estén encintas. Como crímenes en contra de la humanidad. El capítulo 15, el versículo 16, el segundo de Reyes 15, 16. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Este es lo que hizo un rey de Israel en este caso. Y en Oseas, capítulo 13, el versículo 16, leemos lo siguiente. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Que parece que este fue un acto que se cometía en las guerras para humillar por completo, para aplastar por completo el pueblo conquistado. Veamos uno más y con esto terminaremos para esta noche. El pecado de Moab. Volviendo a Amós, el capítulo 2 y el primer versículo. El pecado de Moab fue que quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. No sabemos exactamente cómo hizo esto. Tal vez los sacó de la sepultura para quemarlos. Hay ejemplos de esto en un par de pasajes. Tal vez podemos ver esos pasajes rápidos. Segundo de Reyes 23, 16. Segundo de Reyes 23, 16. Donde leemos: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de la sepultura, de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Este es un altar que había hecho, se menciona en el versículo anterior, ¿verdad? Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey del reino del norte, ¿verdad? El que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó Josías, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Que allí en ese tiempo no solamente estaban adorando a Yahvé en ese altar, donde no deberían hacer eso, además estaban adorando una imagen de una diosa Acera, ¿verdad? Y entonces en el 16, para contaminar ese altar, Josías entonces sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Un caso similar en Jeremías, el capítulo 8, los primeros 2 versículos. Donde leemos una profecía: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. En este caso no se queman los huesos, pero sí los sacan de su sepultura, ¿verdad? Y es posible, es posible que entonces que para quemar los huesos del rey de Edom, los moabitas los sacaron de la sepultura. Otra posibilidad es que quemaron su cadáver
cuando él murió en batalla o habiéndolo ejecutado siendo cautivo. Veamos un ejemplo de esto en Génesis 38, 24. Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, su nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. No voy a explicar la historia, pero fue encinta por Judá, pero Judá no lo sabía. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Así que aquí no se trataba de sacar huesos de una sepultura, sino de quemarla vivo. Y hay algunos ejemplos más de este tipo de castigo en Levítico 20, el versículo 14, en Levítico 21, 9 y en Josué 7, 25. En cualquiera de los dos casos, en cuanto a cómo es que quemaron estos huesos o de dónde los consiguieron, la acción se consideraría un ultraje en el mundo antiguo. Y diría yo que esta profecía particular, volviendo ahora a Amós 2.1, que es una profecía en contra de Moab por algo que había hecho con el rey de Edom, no con el rey de Israel. Yo digo que esta denuncia, esta profecía seguramente sorprendería al auditorio israelita. Casi todos los libros proféticos contienen profecías contra naciones no israelitas, y casi siempre dan a entender que el juicio se debería en gran parte a su maltrato contra Israel o Judá. Esto parece ser el caso en los juicios que ya hemos visto en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 15. En cada caso parece que son maltratos en contra de Israel o en contra de Judá. Aquí, sin embargo, la transgresión que hacía Moab, acreedor del juicio divino, se cometió contra Edom, nación que en muchas ocasiones había cometido graves ofensas contra el pueblo de Yahvé, como ya vimos en el versículo 6, el versículo 9 y el versículo 11. La profecía indica entonces que Yahvé juzga a las naciones por su maltrato a otros pueblos, aun cuando estos no sean Israel. Ahora entonces se entiende de manera nueva, porque en 1.6 y en 1.9 esos versículos han hablado de un cautiverio completo sin identificar qué pueblo fue. Ya explicamos, probablemente la frase allí se refería a cautivos de Judá o Israel, pero después de leer el capítulo 12, el versículo 1, podemos entender que entregar a la esclavitud un cautiverio completo de cualquier pueblo sería una grave ofensa ante los ojos de Yahvé. En resumen, los pecados de estos 6 pueblos que Yahvé señaló por medio de Amós, esos 6 pueblos que eran vecinos de Israel y de Judá, fueron actos de, y ahí dejé un espacio en la hoja, fueron actos de violencia contra otros pueblos. Ahí vamos a dejar el estudio para hoy, y la próxima semana, Dios mediante, pasaremos a ver profecías contra Judá y contra Israel en esta misma serie que hemos visto hasta aquí.